Muy buenas noches, hermanos. Gracias a Dios porque nos da este tiempo, hermanos, en el cual podemos meditar su palabra. Estaba en casa meditando y pensando cuál sería el tema para esta noche. Y pues en esta noche quisiera que hiciéramos un análisis juntos, hermanos, sobre nuestra vida espiritual. Lo que vamos hoy a leer, lo que vamos hoy a estudiar, tiene que ver mucho en cuanto a la lectura. Y como dice que Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. ¿Hasta dónde estamos nosotros ligados a Jesús? ¿Hasta dónde estamos nosotros verdaderamente unidos a Jesús? ¿Hasta dónde estamos cumpliendo sus mandamientos? ¿Hasta dónde Jesús está siendo mi maestro? ¿Hasta dónde estoy aprendiendo a seguir a Jesús? ¿Hasta dónde he llegado con Jesús? En esta noche la intención es de que podamos analizar nuestra vida. Cuando nosotros fuimos llamados, a todos aquellos que nos llamamos que somos cristianos, cuando nosotros fuimos llamados a la vida cristiana, nosotros venimos a cumplir un plan que Dios ha hecho con nosotros. No crea, como dice la palabra de Dios, no nosotros escogimos a Jesús, Él nos escogió, por lo cual hay un plan de Dios para con nosotros. Desde el día que venimos a los pies de Cristo, que decidimos seguir a Jesús, iniciamos un proceso dinámico que transformaría nuestras vidas. Y hablo de un proceso dinámico, un proceso que no se detiene, un proceso que está en constante evolución. Comenzamos un peregrinar en este mundo, comenzamos a ver las cosas con otros ojos. Prácticamente podemos decir que nuestros ojos fueron abiertos. Comenzamos a mirar más allá de lo que el mundo mira. Comenzamos a pasar de lo tangible a poder mirar a un mundo espiritual. Cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando vemos a la gente que está en el mundo, la gente que está en el mundo no puede mirar más allá de lo que puede palpar. Cuando tú le preguntas a una persona con referente a la vida espiritual, lo comparan con algo que pueden palpar. Por eso dicen, no, Dios es como esto, un viejito, pelo canoso, y que es muy amoroso. Lo tienen que poner a algo que pueden palpar, que pueden mirar. Cuando hablan de su vida, la felicidad tiene que ser palpado, tiene que ser sentido, tiene que ser algo tangible. Pero cuando venimos a Cristo, comenzamos nosotros a mirar diferente. Allá en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, la palabra de Dios nos revela cómo estábamos nosotros en el mundo. Dice así, capítulo 4, versículo 4 de la segunda carta de los Corintios, y dice de esta manera: en los cuales el Dios de este siglo, hablando y referenciándose a Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. El Dios de este siglo, Satanás, se ha encargado de cegar el entendimiento. El entendimiento es aquello que nos hace reflexionar, es la parte mental que nos hace comprender y poder analizar. El mundo no puede analizar, no puede ver esta parte, no puede ver en la luz del evangelio, no puede ver a Cristo, no puede ver. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de cegar ese entendimiento. Por eso cuando hablamos con alguien y le decimos sobre Cristo, o le hablamos, muchas veces dice, estás loco, no es cierto, no lo creo. A ver, si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Si existe Dios, ¿por qué hay tantos problemas? No pueden ver, no pueden creer. Pero nosotros
nosotros que hemos sido, que hemos venido a los pies de Cristo, podemos entender esto. Tanto así que allá en en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos hace referencia precisamente a esto, al entendimiento, a comprender, a utilizar la mente, a ejercitarla. Dice, no os conforméis a este siglo, no nos conformemos con las cosas de este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, decíamos que pudimos ver de lo tangible a lo intangible, al mundo espiritual. El cristiano es aquel que comienza a ver las cosas diferentes, porque comienza a transformar su entendimiento. Y muchas veces, hermanos, es algo que dejamos a un lado, el entender las cosas de Dios. Y en esta noche, hermanos, vamos a hablar de las cosas que hemos entendido, las cosas que pudimos comprender cuando venimos a los pies de Cristo. Y vamos a hablar de las cosas que deberíamos seguir comprendiendo. Como decíamos, esto es un proceso dinámico de transformación de nuestras vidas. Lo primero que nosotros entendimos, que nosotros somos unos seres creados por Dios. El mundo muchas veces dice, no, nosotros somos consecuencia del azar. De repente un montón de compuestos químicos hicieron ciertas cosas, y de ahí salió una célula viva, y de ahí se fue transformando, y de una célula llegó a ser un ser humano como tú y como yo, con pensamiento, con razonamiento, con tantas cosas, y sobre todo con tanta perfección. De una casualidad, de algo que no hubo un creador, no hubo alguien que diseñó. Pero nosotros los cristianos sabemos que fuimos creados por un creador, que es Dios, y que Él tiene un propósito, y su propósito con nosotros ha sido un propósito eterno. Conocemos que el propósito de estar en este mundo, hoy el mundo no conoce el propósito de estar acá. Muchas personas amanecen cada día y no saben por qué están aquí. Creen que fueron resultado de un accidente de los padres. Me tuvieron por accidente y por eso estoy acá. Pero nosotros conocemos que tenemos un propósito en este mundo. Conocemos que hay la existencia de un mundo espiritual más allá de lo que podemos percibir, más allá de nuestro entorno. Conocemos que hay un mundo espiritual eterno y de ese mundo tenemos conciencia. El cristiano eso ha aprendido cuando vino a los pies de Cristo y conoció que las cosas terrenales son vanas. La banalidad de las cosas del mundo las fue comprendiendo. Y así que esos son algunos de los temas que estaremos desarrollando. En primer lugar dijimos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay un creador y fuimos creados a su imagen. Tenemos un cuerpo material, pero también tenemos una parte, un ser espiritual. Somos parte, no solamente somos materia, no solamente somos físicos, sino también dentro de nosotros hay una parte espiritual. Dice la palabra de Dios que allá en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El creador Dios nos creó a su imagen. Y si analizamos y vemos la diferencia entre nosotros como hombres y la mayoría de la creación, de toda la creación, hay una gran diferencia. Nosotros somos capaces de hablar, de poder comunicarnos, de poder de poder transmitir nuestros conocimientos, de transmitir nuestros sentimientos. Y la mayoría la naturaleza en general no es capaz de hacer eso. Nosotros tenemos la capacidad de hablar. Y recuerden que la palabra, por medio de la palabra, todas las cosas fueron hechas. En eso también nosotros tenemos cierta similitud con Dios, en el que tenemos la capacidad de hablar. Somos creativos, personas que podemos pensar, razonar y crear cosas. Vemos hoy la tecnología, cómo se ha creado cosas
Tenemos esa capacidad. Tenemos también que somos criaturas que tenemos una voluntad. Cada quien tiene su propia voluntad. Cada quien decide hacer las cosas que uno quiere. Y tenemos un libre albedrío. Dios no nos ha hecho un robot. Nos ha hecho alguien que ¿saben qué? Tienes que hacer las cosas de esta manera, robotizadamente. Sino que tenemos una voluntad, la cual puedo decidir si hago o no hago, si voy o no voy. Pero lo más importante que nosotros tenemos que entender es que tenemos un alma inmortal. Muchas veces escuchamos en el mundo que dice, cuando alguien muere, ahí se acabó todo. Pero el cristiano sabe que tenemos un alma inmortal, que no se acaba todo con la muerte, que hay algo más allá. Vamos allá a Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, y el verso 1. Dice así: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. La palabra de Dios nos revela que el espíritu de Dios, que el espíritu del hombre lo forma Dios. Así que tenemos algo que Dios nos ha puesto, un espíritu, un alma. Y sabemos perfectamente que Dios es el creador de esa alma, no solamente de nuestro cuerpo físico. Y tenemos una alma que es inmortal. Dice ahí en Eclesiastés, vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice de la siguiente manera: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí vemos que el ser humano tiene un espíritu. El ser humano no solamente es carne, no solamente es alguien que es material como el ser humano piensa, como el mundo piensa. No ve la parte espiritual, no ve la parte en la cual Dios creó esta parte, este espíritu que nos ha dado. Ahí en Hechos 17:29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, o escultura, o arte, y de imaginación de hombres. Nosotros somos linaje de Dios. Venimos de Dios. Nosotros tenemos un alma, un espíritu. Así que esa es la parte, hermanos. Esa es la parte que va a seguir más allá de solamente pensar que aquí se acabó todo. Tenemos una inclinación de buscar las cosas de Dios. Nosotros siempre vamos a buscar las cosas de Dios. El hombre siempre va a buscar las cosas de Dios, va a buscar algo que acercarse como Dios. Y tenemos también una conciencia, cosas que en la naturaleza no vemos. Estas cosas son exclusivamente de nosotros. El mundo, el mundo, todo lo que fue creado no tiene estas cosas. Nosotros somos especiales. Por eso sabemos que cuando nosotros fuimos creados, nos crearon con un propósito. No somos algo por accidente. No es algo que sucedió y sin que hubiera un responsable. Hubo alguien que lo planeó, que lo hizo perfectamente porque tenía un propósito. Así que cuando tú te veas, no te veas como una simple criatura que fuiste por un accidente, sino que eres alguien que tiene un propósito, que fuiste hecho por un Dios verdadero, real. Dice allá en Isaías 43, 7. Isaías 43, 7.
Dice de la siguiente manera: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los seres humanos que fueron llamados de su nombre, todos para su gloria fuimos creados. Nos formó y nos hizo por eso, para su gloria. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso, para su gloria. Hermanos, tenemos un propósito. Pero tenemos un propósito, que nosotros también glorifiquemos a Dios, reconozcamos a Dios, así como dice en Salmos 100, el Salmo 100, versículo 2. De esa manera nos hace referencia a la palabra de Dios. Salmo 100, capítulo 2, Salmo 100, versículo 2 y 3 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El cristiano es algo que reconoce, que sabe, que entiende. Cuando estamos en el mundo, pensamos que nosotros nos hacemos nosotros. Yo soy quien soy por mí mismo. Yo soy quien soy porque así me he educado, porque así me educaron mis padres, porque así me formé. Pero la palabra de Dios nos revela y nosotros entendemos y comprendemos que somos creados para la gloria de Dios. Y que nosotros glorificamos a Dios cuando reconocemos que Jehová es Dios. Y que Él nos hizo. Y que nosotros no nos hicimos. Y que somos su pueblo. Y que somos ovejas de su prado, que estamos para glorificar a Dios. Esto no se puede cumplir si estamos apartados de Dios. Esto no se puede hacer. Alguien no puede glorificar a Dios si no reconoce que Jehová es Dios, si no reconoce que hay un Dios. El mundo dice: yo sé que hay un Dios, pero no lo reconoce porque no lo obedece, no se acerca, no lo busca, no dice, no hace lo que Dios dice. Eclesiastés 12, 13 y 14, mire qué dice la palabra de Dios. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Perdón, era 13 y 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, para glorificar a Dios tenemos que reconocer a Dios. Tenemos un propósito: reconocer a Dios, reconocer que somos de Dios y temer. Dice la palabra, el fin de todo este discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El hombre que no teme a Dios y no guarda sus mandamientos, definitivamente no está cumpliendo el propósito de Dios. Porque Dios, recuerden, Dios traerá toda obra a juicio. Dios juzgará todo lo que hemos hecho, juntamente todas las cosas que les hemos hecho encubiertamente, ya sea buena o sea mala, todas las juzgará. Tenemos un propósito: reconocer que Él es Dios. El mundo no reconoce a Dios. El mundo dice: no hay Dios. El que vive en pecado, el que vive en inmundicia, dice: no hay Dios. ¿Por qué? Porque si no hay Dios, no hay quien me reprenda, no hay quien me juzgue, no hay quien me amoneste, no hay quien me guíe. Yo soy libre, yo me hice a mí mismo, yo soy quien soy porque yo decido. Y muchos hombres hoy dicen: yo soy mi propio Dios, yo tengo mi propia vida, yo hago lo que yo quiero. Pero nosotros los cristianos sabemos que tenemos un propósito. Para eso fuimos creados, para la gloria de Dios, para reconocer a Dios como nuestro Dios.
para ser su pueblo, para vivir apartados del pecado, para temer a Dios, para guardar sus mandamientos. Hay un propósito. Nosotros también los cristianos tenemos la certeza de que hay un mundo espiritual. Sabemos perfectamente que la vida no solamente es esto que palpamos, vemos, no solamente es cosa de comer, beber, sino hay más allá. Y la prueba de esto es la resurrección de Jesucristo. Hubo un hombre que vino al mundo a morir por nuestros pecados. La prueba de que hay un mundo espiritual es que Dios se hizo carne. Dios vino al mundo. Y dice ahí en Juan 5, 28 y 29, dice: vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a la resurrección de condenación. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Porque Jesucristo nos mostró que hay resurrección, porque Jesucristo resucitó. Si hubiera dicho Jesucristo que un día oiría su voz y que habría resurrección para vida y habría resurrección para muerte, pero Él no hubiera resucitado, entonces esto no tendría valor. Pero Jesús resucitó. Jesús nos ha mostrado que hay una vida espiritual, y tenemos la certeza, tenemos la convicción de que existe este mundo y que un día habrá un juicio que nos dirá: vamos a vida eterna o a condenación eterna. La resurrección es el resultado del poder maravilloso de Dios, puesto que Jesús ganó la victoria sobre el pecado y la muerte. Será fácil para Él, a su debido tiempo, levantarnos de la tumba. Eso es la creencia, la certeza que tiene todo cristiano. ¿No es así, hermanos? ¿Ustedes creen esto? La certeza de que Jesús un día nos levantará de los muertos. Esa es una verdad que nosotros debemos hacer, entenderla y comprenderla y llevarla cada día en nuestra vida. También hay algo que nosotros como cristianos debemos y tenemos que tener ese conocimiento y ese entendimiento. La vanidad de este mundo y su temporalidad. Este mundo es vano. Todo lo que hagamos en este mundo no tiene validez. El autor de Eclesiastés dice: vanidad de vanidades, todo esto es vanidad. Todo es vanidad. La verdadera condición de toda la vida humana en la tierra sin Dios puede ser resumida en una sola palabra: vanidad. Nada que lo que hagamos acá permanece. La obra que hagamos aquí no permanece. Si construimos un edificio, eso va a destruirse. Un día se va a caer, un día se determinará. Si tú alcanzas fama, un día la perderás. Tu belleza corporal también se desaparecerá. Tu juventud se irá. Tu intelecto acabará. Todo pasa. Este mundo pasa. Dios nos ha dicho allá en la primera carta de Juan, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, 15, 16 y 17. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, dice: no améis al mundo. Mucha gente, muchas personas viven pendiente del mundo, pendiente de las cosas que están pasando en el mundo, y quieren estar en el mundo, quieren permanecer en el mundo, porque quieren deleitar
sus deseos carnales. ¿Qué son estos deseos? Todo aquello que a nosotros nos hace sentir bien aquí y que nos aparta de Dios. Queremos ver, los deseos de ver, mirar, queremos ver muchas cosas. Y la vanagloria de la vida, lo que es vano. Todo eso, hermanos, no proviene de Dios. Y eso el cristiano lo sabe. Sabe perfectamente que el mundo no aprovecha en nada. Que no es algo para nosotros. Sabemos nosotros los cristianos y tenemos la certeza que la carne no aprovecha. Allá en Juan capítulo 6, 63 dice: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Cuando nosotros, como cristianos, venimos a los pies de Cristo, comenzamos a entender que nuestra vida tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio. Comenzamos a notar que hay cosas que nos acercan a Dios y hay cosas que nos alejan de Dios. Y comenzamos a notar que las cosas de la carne no son provechosas. Y es cuando comenzamos a ver que hay cosas que nos gusta en la carne, pero que eso nos aleja de Dios. Entonces el cristiano comienza a evitarlas. El que no es cristiano simplemente se goza en esas cosas. Vamos allá a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Perdón, capítulo 8, versículo 6. ¿Alguien que le quiera dar lectura, por favor? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El estar ocupado de la carne, estar ocupado en las cosas que satisfacen a la carne. Y es ahí cuando vemos la diferencia entre un cristiano que entiende, que comprende, que está utilizando el entendimiento, y comienza a ver cómo se aparta de las cosas carnales, cosas que no le ayudan a su crecimiento, la inmundicia, pero se preocupa por las cosas del Espíritu. Y como decía el versículo anterior, dice, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. O sea, el cristiano entiende que el ocuparse en la palabra es ocuparse en el Espíritu, es ocuparse en ganar vida. El cristiano está pendiente de eso. Entiende que hay que apartarse de las cosas que lo alejan de Dios. Y las cosas que nos acercan a Dios es la palabra, es la vida espiritual, es la reunión, es el estar siempre delante de la presencia de Dios. Eso es lo que a nosotros nos da vida. Eso lo entiende el cristiano. El cristiano conoce y entiende que vivimos en este mundo, que estamos en este mundo, pero que estamos de paso en este mundo, que no estamos aquí anclados a este mundo, que nuestra vida no está en este mundo. El mundo, la gente del mundo está preocupado por hacer cosas en este mundo, por fincar, hacer bienes raíces. Dice, por eso se llaman bienes raíces, porque los finca, porque se unen a la tierra. El mundano está anclándose a la tierra cada día más, quiere estar pegado. El cristiano cada día quiere despegarse de la tierra, quiere ir más hacia el cielo, quiere buscar las cosas de allá arriba. Esa es la diferencia. Somos peregrinos en este mundo. Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12.
Primera de Pedro 2:12 nos dice de esta manera. Desde el 11, perdón. Dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice: amados, y esto le habla a la iglesia, le habla al cristiano. Amados, les ruego que como a extranjeros y a peregrinos. Un extranjero, un peregrino es alguien que no ha hecho bien raíz en este mundo, no está anclado a este mundo. Como a extranjeros y peregrinos, alguien que está de paso, que nos abstengamos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Los deseos de la carne son los que batallan contra el alma, es los que nos arraigan. Mientras más queramos cosas de este mundo, menos vamos a querer cosas de Dios, porque eso son contrarias, y no podemos estar en dos partes, porque estamos, como dice aquí, batallan. Hay una batalla, hay un pleito. No son amistad, son enemistad. No puede haber en el cristiano deseos carnales y vivir una vida en el espíritu. Es imposible. Se tiene que separar. Recuerde que según Filipenses 3:20 nos habla de que verdaderamente de dónde somos, hacia dónde vamos. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Filipenses 3:20 dice de la siguiente manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿De dónde somos? ¿A dónde vamos? Estamos caminando aquí, pero nuestra ciudadanía, de dónde somos del cielo. Y en el cielo lo que hay es espíritu, no las cosas espirituales, no las cosas materiales, carnales de este mundo. Dios, allá en Colosenses 1, 12 y 13, dice: el cual, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados. Fíjense, hermanos, vean cómo desde el 12 dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a la luz, al reino de su Hijo amado. Mira, hermanos, fíjense, Dios nos ha trasladado. No dice nos trasladará, nos ha trasladado. Ya tenemos una ciudadanía diferente. Ya nuestro peregrinar en este mundo es pasajero. Estamos yendo hacia ese lugar, porque Él así fue su plan. Por eso Él nos escogió. Recuerden, Cristo dice: yo los llamé, no, yo les escogí, no ustedes me escogieron. Todos los que estamos hoy acá, Cristo nos ha escogido. Y si tú no has venido a los pies de Cristo, Cristo te está escogiendo, te está llamando, te está buscando, te está diciendo: ven y sé parte, y haz de este conocimiento, de este entendimiento, haz parte tuya, para que tú comprendas que tienes un propósito.
vives en este mundo con propósito, que no eres resultado de la casualidad, sino que tienes un propósito, que Dios ha preparado las cosas, que hay un mundo espiritual más allá de hoy. Hay algo más allá de esta vida que tocamos y que vivimos y que comemos y que bebemos. Hay algo más allá. Dios te está diciendo, hay un lugar y que todos vamos a dar cuentas por nuestros actos. Pero también nos dice que hay oportunidad de ser parte de este reino, ser parte del reino de su Hijo amado. Todo aquel que viene a los pies de Cristo, todo aquel que obedece el Evangelio, Dios lo hace parte de este reino. Recibe ¿cómo se podríamos llamar? Su carta de nacionalidad. ¿Sabes qué? Tú ya no eres terrestre, tú eres del cielo. Aquí está. ¿Estás de paso? Sí. En este mundo estás de paso. Pero, gracias hermano, pero tu ciudadanía está en los cielos. Cristo es el camino a Dios. Para llegar al cielo, Cristo es el camino. Hoy estamos marchando en pos de Él. Seguimos ese camino. Él le dijo, en muchas ocasiones Él dijo, sígueme. Y cuando Él decía, sígueme, no lo hacía como, ¿quieres seguirme? Como dudando, como si no tuviera autoridad. Siempre dijo, sígueme. Y fue una orden imperativa que solamente puede dar dos resultados. Cuando Él dijo, sígueme, solamente hubo dos resultados. ¿Lo siguieron o no lo siguieron? No hay otro. Cuando le habló a sus apóstoles, cuando, por ejemplo, a Mateo, dice que pasando ahí por el banco de los tributos, dice que lo vio y dijo, sígueme. Y se levantó y enseguida lo siguió. Cuando andaba ahí por el mar de Galilea, vio a Andrés, a Pedro, y le dijo, sígueme. Y lo siguió. Cuando vio a Jacobo y a Juan, le dijo, sígueme. Y ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Pero cuando vino el hombre rico, el joven rico, y dijo todo que desde su juventud había sido obediente, había cumplido los mandamientos, y decía, yo quiero la vida eterna, ¿qué puedo hacer para tener esa vida eterna? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué pasó? Dijo, se fue triste, porque él tenía muchas posesiones, porque él tenía muchas cosas tangibles en este mundo. Esa es la diferencia hoy en día entre el cristiano y el mundano. Porque mientras más cosas consideremos de valor en este mundo, más difícil va a ser seguir a Cristo. Más difícil va a ser su discípulo. Más difícil va a alcanzar esa patria, esa ciudadanía. ¿Por qué? Porque todo aquel que tenga más valor por las cosas de este mundo, va a ser difícil que pueda ver el ámbito espiritual, el valor de las cosas de allá del cielo, el tesoro tan grande, lo maravilloso de todo lo que Dios ha hecho para ti. Si tú hoy no sigues a Cristo, son por una sola cosa. Hay muchas cosas que te están deteniendo. Los deseos de la carne. Quiero seguir disfrutando de los deseos de la carne. Quiero seguir en la vanidad de mis vidas. Quiero seguir
en mi propio conocimiento de mí mismo. No reconozco a Dios como Dios. No quiero que Dios se meta conmigo. Es por eso que cuando Jesús nos dijo, sígueme, el cristiano le siguió. ¿Cuántos le hemos seguido acá? ¿Cuántos le seguimos siguiendo? ¿Cuántos nos hemos hecho sus discípulos? ¿Cuántos hemos luchado por cada día estar más cerca de Él? Hoy la pregunta es, para ti cristiano, para ti que has venido a los pies de Cristo. Miren, dice que la mayoría piensa dice que uno es cristiano porque tiene a Jesucristo de su parte. Piensa así porque estiman que Jesús vino para ayudarles con situaciones y problemas. Estiman que Jesús nació en este mundo en un pesebre y sufrió muriendo humillado en una cruz para ayudarles a cumplir sus propias metas mundanas, ya sea estudio, profesión, trabajo, bienes, propiedades, bienestar, prosperidad, salud. Esto es lo que muchas personas creen y lo que se predica en muchos lugares, que Cristo vino a traer, a hacer esto, a darte cosas. Pero en realidad Cristo no vino para ayudar en nuestras situaciones problemáticas. Él vino para corregir para buscar lo que se había perdido. Él tiene una meta más grande que solamente disfrutar este mundo. Algo más grande que solamente sentirnos bien en este mundo. Algo mucho más grande que solamente pasar bien esta vida, estar bien en esta vida. Buscamos nuestra satisfacción acá, pero la verdadera vida no está acá, está allá, y debemos esforzarnos para estar allá. El mundo cree que Jesús es como Aladino, ¿cómo se llama? Como el genio de la lámpara maravillosa, que agarra y sus deseos son órdenes. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, ya venís a mis pies, ok. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, dame un mejor trabajo. Claro que sí. Señor, dame un mejor vehículo. Claro que sí. Así parece ser. Vamos allá a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y es por eso que el mundo no puede reconocer a Cristo, porque está bajo el maligno, porque está cegado. Y por eso es que nosotros vemos que la gente cree en un Cristo totalmente diferente al verdadero. Allá en 1 de Juan dice, Juan 2:6, 1 de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La muestra de que somos verdaderamente cristianos es andar como él anduvo. Y cuando vemos cómo anduvo él no estuvo preocupado por las cosas materiales. Él no estuvo preocupado por el comer y beber. De hecho, cuando se acercaron a él y le dijeron, te voy a seguir, dice: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El cristiano que viene a los pies de Cristo esperando encontrar que tenga una guarida, que tenga alimento, que tenga todas las cosas, todos los bienes, que se le hagan sus propósitos, todos sus planes, que se hagan realidad. Ese es el cristiano que está totalmente diferente al Cristo verdadero. El Cristo verdadero vino para mostrarnos la vida espiritual, que hay una vida espiritual, que hay algo más allá de lo que es este mundo. Por eso decía él:
Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en medio del mundo, pero nosotros, nuestra mirada está en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, poniendo la mirada en las cosas de arriba. Hermanos, nosotros debemos entender que si queremos ser verdaderamente cristianos, y ser cristiano significa ser discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo es aquel que aprende de Cristo, es aquel que quiere ser como su Señor, es aquel que está estudiando y aprendiendo cada día a ser como su Señor. Allá en Mateo 28:20 dice que debemos ser bautizados y debemos ser sus discípulos, aprendiendo todas las cosas, conociendo las cosas. No basta solamente con bautizarnos, no basta solamente con llamarnos cristianos. Tenemos que buscar la formación, la transformación, y esto solamente se puede lograr entendiendo las cosas, cambiando nuestra forma de pensar. Y para poder hacerlo solamente se puede hacer a través de la palabra de Dios. El hombre, la mujer que entiende estas cosas no puede quedarse quieta, no puede quedarse inerte. Esa persona inmediatamente debe buscar una respuesta: seguir a Cristo o no seguirle. No hay otra, no hay otra. Allá en Hechos 2, cuando Pedro predicó a los judíos, ellos tomaron una decisión. Preguntaron: ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para recibir para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos hombres no pudieron quedarse. Cuando entendieron, cuando el hombre entiende que Dios tiene un propósito para su vida, no puede quedarse quieto. Y el cristiano verdadero no puede quedarse quieto. Tiene que vivir en un proceso dinámico de transformación todos los días. El cristiano verdadero tiene que estar buscando todos los días transformarse a través del entendimiento, a través del conocimiento, a través de la transformación de su forma de pensar. Y la única forma de poder cambiar tu forma de pensar es conociendo más la palabra de Dios. Así que un verdadero discípulo no puede ser rebelde, no puede ser recio a la formación, no puede ser recio, no puede ser problemático, no puede ser rebelde, no puede estar en contra de la formación, del estudio, del constante conocimiento de la palabra de Dios. Debe ser un amante y deseoso de conocer más de su maestro, conocer más de Cristo. Hermanos, les invito a que hagamos esa transformación. Cambiemos, renovémonos, no nos conformemos con este siglo, sino que vayamos a esa transformación. Hagamos un proceso dinámico de transformación. Dios bendiga su palabra. Y si alguien hoy quiere ser parte del reino de Cristo, la invitación está hecha.